Bueno, el tema final que me compete es el uso de inteligencia artificial en hepatología. Es un tema que, bueno, me gusta mucho y la realidad es que no soy un experto como muchos de ustedes. Soy médico nada más, no tengo ningún entrenamiento específico en inteligencia artificial, solo un interés genuino por comprender cómo funciona y cómo poder aplicarlo. Así que después encantado en discutir esto con muchos de ustedes. Esta es la agenda de hoy. Y para comenzar, la primera pregunta es ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Básicamente, la inteligencia artificial lo que quiere es emular al humano, ¿sí? Ya sea con la visión, el reconocimiento de voz, ya sabemos que hay robots que acompañan en algunas actividades, interpretación del texto, y mucho de esto lo logra con lo que es el machine learning. ¿Y qué es eso? Es el algoritmo que se alimenta y se retroalimenta de manera positiva y propiamente va creando sus propias conclusiones. Ahora, si nos metemos todavía un poquito más en profundidad en el machine learning, tenemos el subtipo, que es el deep learning. Y lo que trata de hacer el deep learning es emular directamente al cerebro. Son todas esas conexiones neuronales que son miles de millones que interactúan entre sí y llegan también a conclusiones más acabadas. Entonces, si vamos a la teoría, el Machine Learning absorbe un montón de información, muchísimos volúmenes de datos, que bueno, en este caso son médicos y que trata de buscar algún tipo de relación. La ventaja que tiene es que este aprendizaje es automático, dentro de los resultados que va teniendo se va retroalimentando, buscando esas relaciones que pueden sonar muy complejas para nosotros y uno lo puede setear para que se vaya autoactualizando. Estos son los algoritmos más utilizados en medicina, ¿no? Que uno puede ser supervisado o no supervisado. Supervisado uno le dice, mira, estas son las variables y yo quiero que este sea el resultado. Y el no supervisado uno lo tira como una ensalada de frutas y dice, bueno, sácame tus propias conclusiones y después vemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos sirve para analizar lo que se llama Big Data y las famosas 5B, ¿no? Grandes volúmenes de datos con muchísima variedad, que la velocidad que esos datos se van reincorporando también es muy rápida. Hay que tener un cierto valor para ver la confiabilidad de los datos, obviamente, y la fiabilidad de los mismos, ¿no? Y el Machine Learning, obviamente, que nos ayuda a procesar estas grandes bases de datos. ¿Y cuáles son los tres principales usos? Si vamos al Machine Learning supervisado, lo más fácil es darle miles de imágenes de radiografía, por ejemplo, y decirle esto es cuando hay una neumonía. Entonces ahí ya le dimos el evento de interés y le pedimos que nos dé el outcome, entonces uno a futuro podría después darle radiografías y decirle, avísame cuando veas una neumonía y bueno, lo va a analizar. El no supervisado se utiliza más en lo que es todo omics, proteomics, etc. Y, por ejemplo, se han podido detectar genes relacionados al cáncer de mama de esta manera. Y el aprendizaje por refuerzo es súper interesante, todavía no está usado de manera masiva, sino todo lo contrario. Y puede ser, por ejemplo, pacientes internados con picos de hiperglucemia, que vaya testeando el valor glucémico y de esa manera definir si el paciente requiere, por ejemplo, que se aumente la bomba de insulina o setear la aplicación de la misma. Y si veamos algunos ejemplos de la utilización de la inteligencia artificial en nuestra especialidad, tenemos programas de detección de hepatitis C, y estos son programas que se llama FIND-C, que tomó grandes bases de datos de Kaiser Permanente y estas bases que tienen los norteamericanos, que como ven, más de 250.000 pacientes, que los dividió en pacientes con hepatitis C y pacientes sin hepatitis C. Y lo que quería era mejorar o encontrar un algoritmo para mejorar el tamizaje diagnóstico de hepatitis C. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, fueron analizando datos demográficos, datos del laboratorio, datos de diagnóstico y de tratamientos de otras patologías, como el uso de opioides, cuestiones psiquiátricas, etc., y también valores sociales. Y a medida que, lógicamente, uno le va proveyendo mayor información al algoritmo sobre lo que quiere buscar, mejores van a ser los resultados y la performance del modelo.
Y en este caso, ¿qué fue lo que hizo? Si uno manualmente iba a buscar los pacientes, tenía que testear 20 para encontrar un paciente con hepatitis C. Esto mejoró por 4 veces ese número y con solo 5 pacientes ya podíamos encontrar uno con hepatitis C. Si seguimos con otros ejemplos, este es un estudio más pequeño, pero a mí me gusta el trasplante, trabajo de eso también y sería de súper utilidad que esto lo podamos utilizar a futuro. Básicamente, cuando van a procurar un órgano, que esto habitualmente sucede de noche, 3 de la mañana, va el cirujano, mira el hígado, tiene grasa, no tiene grasa, me lo llevo, no me lo llevo. Bueno, lo que crearon esta corte italiana, sacar una fotografía, crear una red neuronal con datos de ese donante y así de esa manera poder saber con toda la información, tanto demográfica como la misma fotografía del hígado, arrimar el bochín para saber si ese hígado presenta un porcentaje de esteatosis elevado o no. Y esto sería de muchísima utilidad, ya que en esos momentos, cuando llega el hígado, hay que llamar al patólogo, hay que tomar la biopsia, hay que analizar y todo eso se demora un poco más. De esta manera tendríamos información de primera mano. Y ahora juego un poco a ser el gastroenterólogo. Yo no soy gastroenterólogo, solo hepatólogo, pero este estudio también me pareció súper interesante y creo que ya ustedes saben mucho más de esto que nosotros, ¿no? Y es el estudio PROSCAN, que es un estudio multicéntrico que incluyó más de 14 centros y fíjense, tuvo un modelo de entrenamiento con más de 150.000 imágenes de casi 2.000 pacientes y un modelo de validación con 5.000 pacientes diferentes que no estaban incluidos en la primera corte, ¿no? Entonces esa validación es mucho más rigurosa. Identificó y filtró imágenes de manera automática y la verdad que los resultados fueron espectaculares porque el tiempo promedio de lectura de un humano utilizando este método bajó de 34 minutos a 4 minutos, casi 9 veces más rápido, y la detección de lesiones sangrantes consideradas como relevantes también mejoraron. Y esto la verdad que es espectacular. Recuerdo cuando hice el fellow de patología y estaba en contacto con los gastroenterólogos, la persona encargada de revisar las imágenes era un drama cada vez que le caía el estudio, era apoyada con la computadora, pasando imagen por imagen. La verdad que poder utilizar esto y validarlo y tenerlo en el día a día sería de súper utilidad. También tenemos acá un ejemplo propio en estas grandes bases de datos en las que coordina Antonio y Juan Pablo Arap, que nos ha tocado participar a varios centros de Latinoamérica. Dentro de la base de datos intentaron identificar cuál es el mejor modelo para predecir mortalidad a 90 días en pacientes asociados al consumo de alcohol. Crearon el modelo ALT-Chain, que incluyó 17 variables, como pueden ver, y eso predijo la mortalidad de una manera superior a los modelos clásicos, MADRE, MEL 3.0, MEL, etc. Y no solo eso, sino que también pudo identificar qué pacientes se beneficiarían más o menos con el uso de corticoides. Ahora, los modelos predictivos son muy interesantes, pero les traigo este ejemplo también de lo que habla del drift del modelo, porque los modelos uno los puede utilizar y en el tiempo pueden ir perdiendo esa precisión diagnóstica. ¿Y por qué? Es porque las poblaciones van cambiando o mismo los sensores que uno utilizan van cambiando. Si uno utiliza un saturómetro, ese saturómetro va perdiendo batería o perdiendo calibración, el modelo también va a ir perdiendo precisión. Por lo tanto, esto hay que revisarlo de manera constante. Ahora siempre está la discusión del modelo estadístico tradicional o el modelo con IA, el modelo estadístico donde uno le da las variables al modelo estadístico, les dice, miren, estas son las variables de riesgo, este es el resultado que yo quiero buscar. Todo sigue un proceso muy bien encajonado, donde es súper transparente y uno puede ver qué es lo que está haciendo, pero no puede analizar enormes volúmenes de datos, tal vez como les mencionaba recientemente. A diferencia del modelo nuevo de la inteligencia artificial, toma esas grandes bases de datos, nos da un modelo de riesgo de predicción de lo que fuere, pero es muy difícil de reproducir, ya que tenemos en el medio a esa famosa caja negra. Y uno dice, bueno, hay un montón de ensayos clínicos randomizados, súper rigurosos para la IA. Bueno, la realidad es que no. Acá tenemos este estudio que tomó los últimos 5 años y fíjense, solamente hubo 86 estudios de ensayos clínicos randomizados utilizando inteligencia artificial, la gran mayoría de Europa y de Estados Unidos y de China.
pero interesantemente el 43% de estos estudios eran de gastroenterología, ¿no? Y bueno, la realidad es que la especialidad tiene un montón de aristas para poder ser utilizada y acompañada por la inteligencia artificial. Ahora, la validación es esencial. El doctor Álvarez ayer lo mencionó en sus conclusiones, porque todo esto es muy lindo, pero ¿cuánto de todos estos papers que leemos realmente están en la práctica? Si no es cero, bueno, después ahora me lo cuentan si es que viene alguno de estos modelos predictivos que realmente se esté utilizando. ¿Y por qué es esto? Porque requiere una fase de validación que es súper importante y es necesaria, si no es imposible que todas estas nuevas tecnologías que veamos las podamos utilizar. Y esa validación tiene que ser realizada en cortes independientes a la de los estudios. Está muy bien cuando uno presenta un estudio, tenga su corte de entrenamiento y su corte de validación, pero para que esto sea realmente útil hay que salir de ese estudio y testearlo en otras poblaciones para ver si ese modelo o esa máquina puede salir a la calle y ser utilizada con frecuencia. Y cuando tenemos la caja negra, ¿qué es la caja negra? Bueno, la caja negra es todo el proceso que hace el algoritmo para que nosotros lo podamos utilizar, ¿no? Tenemos que tener cierta prudencia, ¿no? Hay que confiar en la tecnología, pero siempre cuestionarla un poquito y verificar de dónde sacó esos datos. Después también hay que ver la transparencia de eso para ver cómo funcionan bien los algoritmos. Puede tener posibles fallos, no quiere decir que porque lo hice con inteligencia artificial esto es el santo grial, sino todo lo contrario y de vuelta la validación exhaustiva de cada proceso. Y cuando vamos a los chatbots, les quiero mencionar algunas cosas, porque esto es lo que utilizamos mucho más en nuestra práctica y en nuestra cercanía a la inteligencia artificial generativa, que está creciendo a pasos agigantados, no solamente ahora ahí con ChatGPT, pero sino que ya tenemos, por suerte, muchas otras herramientas. ¿Y cuáles son algunos usos de la inteligencia artificial? Lo que se imaginen, ¿sí? Tenemos que preparar casos clínicos para un examen de residencia. Podemos tirar ejemplos, tenemos que escribir protocolos, nos puede leer los protocolos y hacerlo. Queremos que nos cuente cuáles son los artículos científicos más relevantes en el último tiempo de X especialidad o tema, nos puede ayudar. La verdad que la utilidad es infinita y el límite de todo esto es nuestra imaginación. La realidad es que esto puede funcionar como un asistente digital, lo podemos tener en nuestro costado prácticamente y pedirle que vaya trabajando mientras nosotros hacemos otras cosas. Esto va a ir avanzando mucho más y en algún punto puede ser hasta medio tenebroso, pero la realidad es que nos va a ser de gran utilidad si lo usamos con conciencia en el futuro. Ahora, lo que es muy importante con la inteligencia artificial generativa es generar un prompt, que es el comando, es qué es lo que yo le estoy pidiendo a la IA que me resuelva o que me ayude, ¿no? Y eso tiene que ser lo más detallado posible y no es que uno le hace la pregunta y enseguida ya va a tener la respuesta perfecta como uno quiere. Va a ser como una conversación, porque probablemente el primer intento veamos que le falta pulir algo a esa respuesta y bueno, podemos ir agregando y modificando esa charla. Y esto intenta hacer una regla memotécnica, pero es imposible de acordarse pero bueno, no importa. Ahí tienen las palabras, si quieren después les saquen una foto. Pero básicamente tenemos que describir la tarea, ver el contexto, poder darle un ejemplo, qué rol tiene la persona, el formato, si es un correo electrónico, el tono que uno le quiere dar, si es un tono más formal, si es amigable, si es campechano, lo que fuera, ¿no? La información que nosotros le damos a la IA, cuanto más detallada sea, mejor, ¿no? Entonces uno le dice, vos sos un investigador, desarrollá un protocolo en el que yo pueda ver cuál es la adherencia al BCLC en Costa Rica, como vimos recién, y allí Pablo tiene que trabajar un poco menos, pero bueno, en definitiva, fíjense, cuanto más detalle e información le damos, hay prompts que uno ve y son así de largos. Y bueno, eso requiere práctica también, requiere práctica y sentarse, buscar y tratar de exprimir a la inteligencia artificial de la mejor manera. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo funciona este lenguaje natural? Cómo procesan las computadoras y cómo encuentran esas asociaciones. Esto es súper interesante. Acá me hago un poco el informático, pero la realidad es que me cuesta un poco todavía entenderlo, pero buscan las probabilidades de la asociación de las palabras. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si uno toma palabras y las así sueltas, la IA lo que trata es encontrar esa asociación. Entonces, si uno le da las palabras día, Gardel, mejor, cada, canta,
bueno, va a encontrar que la frase Gardel cada día canta mejor es lo más utilizado en la literatura, en las publicaciones, en los diarios, con los periódicos o revistas que uno puede encontrar. Después Gardel canta mejor cada día. Bueno, no está mal, pero no es lo más popular y así lo hace constantemente. Y lo impresionante es con la velocidad con que lo hace, ¿no? Obviamente, porque uno aprieta Enter y es cuestión de segundos ya tiene esa información. Y esto es un poco lo que se llama los embeddings. Y el embedding es la búsqueda de esa asociación, y acá les doy un ejemplo. En el Congreso de Infectología de este año que me tocó asistir, hubo una charla de un grupo que se dedica fuertemente, que son gastroenterólogos y tienen aplicaciones ya que se utilizan por lo menos en Argentina para la detección de adenomas, etc. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿cómo funcionan estos embeddings? Le saqué una foto, obviamente le pedí que me lo explique, me lo explicó. Le pedí entonces, créame esta foto en una diapositiva y enseguida fue lo que me hizo, ¿no? Entonces, la verdad que es muchísimo el jugo que le podemos sacar. Yo me puedo pasar toda la tarde o mañana en realidad, pero queremos relajarnos un poco también. Y el límite de vuelta somos nosotros los que se lo ponemos a la IA. Hay muchas IA, como les dije, tenemos que ir estudiándolas y usarlas. Se dice que el que golpea primero golpea mejor, y eso fue lo que pasó con ChatGPT, que fue el que nos abrió la mente a todos, pero uno lo tiene que ir probando y comparando a cada una de ellas. Por ejemplo, acá les comparo con DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, que es gratuita, pero tiene ciertas limitaciones. China y Estados Unidos sabemos que compiten en todo, no dejan de hacerlo tampoco en las IA, y por ejemplo DeepSeek no te permite bajar a PDF. ¿Y por qué? Porque la licencia de Adobe Acrobat es americana, por lo tanto obviamente que no le van a dar luz verde para que lo puedan llegar a hacer. Después el que tiene todo el microsistema Microsoft, bueno, utilice Copilot. ¿Por qué? Porque tienes todo metido en tus propios Excel, Excel, PowerPoint, el Word, y la verdad que eso facilita mucho el trabajo. Si nos vamos a Gemini, bueno, Gemini obviamente es todo el ecosistema Google, y los que manejan todo el ecosistema Google, la verdad que están encantados con Gemini a la hora de interactuar con sus Drive, Docs y etcétera. Y la verdad que también procesa muy buenas imágenes. Por ejemplo, yo le pedí que haceme una imagen que integre todo el ecosistema de Gemini con Google Drive, y enseguida sacó esto, y la verdad que es súper amigable. Yo no tengo la versión paga de Gemini, pero así todo, la verdad que es muy útil también, y está bueno comparar porque a veces conseguimos resultados un poco diferentes y eso nos permite ser un poco más productivo. Búsquedas bibliográficas, en mi charla previa les mostré en una búsqueda en consensus con hepatitis B. La verdad que son muy amigables, a veces nos hacen llegar a resultados y a evidencia científica que tal vez no hemos podido encontrar. Acá también tenemos la versión simple y las versiones pagas. ¿Cuál es la limitante de esto? Es lo que se llama el paywall, que por cuestiones de copyright muchas veces no pueden llegar a esos últimos artículos, ¿no? Entonces, de vuelta, no es el santo grial de información lo que nos da, la tenemos que revisar y la tenemos que mirar, pero ciertamente es un lugar de donde comenzar y evitar de arrancar siempre con la hoja en blanco, que a veces es un poco desmotivante. Uno puede crear códigos con ChatGPT, ya sea para Stata, ya sea para R, ya sea en este caso, por ejemplo, para RedCap, que le dije, dame la fórmula para que con estos datos poder calcular el MEL 3.0, y ahí enseguida lo tenemos, ¿no? Así que la utilidad, como les decía, es infinita. Ahora, ¿cuánto se usa la IA generativa en nuestra práctica? Este es un modelo británico que la consultaron a 1000 profesionales de la salud, básicamente de atención primaria, y solamente el 20% utilizó alguna IA generativa. Esto es del año pasado, o sea, los datos deben ser del 2023, yo creo que esto debe haber aumentado, pero principalmente lo usaban para tareas administrativas y algunas consultas de diagnósticos diferenciales, lo cual era bastante poquito. También existe la generación aumentada de recupero, ¿y esto qué es? Esto es crear directamente en bases de datos o consultas de IA de temas muy específicos. Y esto, por ejemplo, es todas las guías de ASLD
bueno, se las pusieron a ChatGPT, entonces si uno tiene que consultar alguna pregunta puntual sobre el manejo de las guías, ya ahí tiene toda la información. Y ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, la inteligencia LibreAI, que es de la Sociedad Española de Hepatología, que funciona muy bien y está súper retroalimentada de cuestiones de hepatología y gastroenterología. UCSF está queriendo hacer lo mismo con su sistema Versa y seguramente aparezcan muchos más. Tenemos dilemas éticos, por supuesto, ya algo estuvimos tocando. La seguridad y la privacidad de los datos es complejo. Uno muchas veces pone resúmenes de pacientes, los tira ahí, haceme un resumen o con estos resultados, creamos una historia clínica de este paciente que tengo que presentar a la obra social para que me autorice una medicación y sin darnos cuenta estamos poniendo toda la identificación de esos pacientes ahí. Bueno, hay que tener cuidado con eso también. La discriminación, sí, hay sesgos, grandes bases de datos como les mostraba antes, pero bueno, eso no va a incluir a pacientes que no tienen acceso a las obras sociales, están fuera del sistema de salud por una cuestión de limitaciones económicas y por ahí no están representadas en muchos de los resultados que tenemos. Y la famosa caja negra que, bueno, por ahora pierde alguna transparencia en cuanto a el resultado final. En cuanto a la investigación, ¿uno debe declarar el uso de la inteligencia artificial? Y yo creo que sí. Yo por lo menos en los últimos papers lo que hago es siempre corregir el inglés y pongo el proofreading fue realizado con ChatGPT y la verdad que no me pongo colorado ni mucho menos porque antes, por ejemplo, decía esto fue revisado por una traductora, Josefina Pérez. Así que de todas maneras me sale más barato y encima yo creo que es más preciso. ¿La IA es coautora? No, no es coautora. ¿Sí? En algún momento se han publicado como coautora la IA. ¿Y por qué no puede ser coautora? Porque no puede ser un autor corresponsal, no puede velar por los resultados, uno no le puede reclamar a la IA esto no me gustó, esto está mal hecho. La verdad que no es una persona, así que lamentablemente no la podemos incluir como coautora. ¿Cuán confiable es en su asistencia a la escritura? Les acabo de decir que es muy confiable, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se alimenta de artículos que están dando vueltas por el sistema. Entonces muchas veces no, pero algunas veces puede terminar en plagio. Por lo tanto, hay que estar atentos en eso. Y la traducción es bastante aceptable. Hay programas de traducción que todavía son mejores, como puede ser Grammarly, que son directamente especificados para eso. Pero uno tiene que estar atento cuando traduce, porque a veces pone algunos slangs que no tienen mucho sentido. Uy, me pone en presión. Bueno, para ir finalizando, la IA hará que los buenos médicos sean aún mejores y los malos aún peores, así que no le pidamos todo a la inteligencia artificial. Y para cerrar, los avances son abrumadores y la verdad que uno medio que se desespera cuando empieza a ver cosas de IA y dice, uy, me estoy quedando súper atrás, hacemos lo que podemos, ¿sí? Estas herramientas las tenemos que utilizar para mejorar nuestra producción académica, ¿sí? De vuelta, es un asistente, nos acompaña. No le pidamos que haga todo porque no lo va a hacer del todo bien y siempre tenemos que estar atrás para revisar. No es un reemplazo humano, sino trabaja de vuelta sinérgicamente con nosotros y el potencial uso es inmenso, pero esto siempre nos deviene con muchísima responsabilidad. Muchas gracias.